Como lo decía, hoy vamos a ver un pequeño video que tiene que ver con el análisis filosófico de la comunidad. Les pediría yo que tomaran apuntes del video porque hay varios temas que podemos analizar a la luz de los conceptos que ya hemos visto. Esto de la filosofía inmanente, la filosofía trascendente. Y a su vez también tenemos que ver ahora cómo se focaliza en las perspectivas que son idealista empírico y materialista racionalista, ¿ya? Eso lo vamos a ver, eso es propio de nuestra clase, son nuestros conceptos, y los que nos van a presentar ahora van a ser otros conceptos que también tienen que ver con esto del análisis de la comunidad. Vamos a empezar, chiquillos, con la comunidad para luego irnos con el individuo en sus dimensiones éticas y morales. Pero a mí lo que me interesa primero es que ustedes tengan esta visión sobre cómo se construye la comunidad y cuáles son sus problemáticas, ¿ya? La filosofía de aquí en más se nos va a ir como concretando un poco más en el sentido que los problemas, tal como lo vimos ahora en la mañana, los problemas que sean éticos, morales, sociales, el problema, por ejemplo, de la persona, el problema de lo político, el problema de la justicia también, ya van a ser parte de nuestra clase, con ejemplos más concretos, dado que estamos avanzando con el aparataje teórico que implica el pensar filosófico. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, y ahora vamos a presentar entonces el videito. Vamos a poner atrás acá, como salgo de aquí, acá. Ya. Vamos a cerrar aquí la sala de espera. Y vamos a ver acá. Dice, nuestro objetivo hoy es determinar los problemas asociados a la práctica de la filosofía a partir del desarrollo de las ideas de la historia del pensamiento. Ya, enumerar problemáticas. Ya vimos que las problemáticas eran ético-morales, políticas también, de justicia social, etc. Y ahora vamos a ver cómo estas se reflejan en la construcción de la comunidad. Bien, vamos entonces a ponerle play y a escuchar con atención. Tomen apuntes, por favor. De que ambas posturas. Vamos a presentar el video entonces y tomando apuntes. El tema de hoy es la comunidad. Profe, ese tipo argentino, ¿no? Sí, es la Rider. Esta es televisión argentina en televisión pública. Es un programa transmitido por la tele. ¿Quiénes somos? ¿Somos solos o somos siempre con otros? Hola. ¿O somos el otro? ¿Cómo diferencio entre los propios y los otros? ¿Y quiénes son más importantes? ¿Nosotros o los otros? ¿Por qué tenemos la tendencia a preferir a los propios y enemistarnos con el diferente? ¿Por qué cuanto más semejante alguien es a uno, más lo aceptamos? Y cuanto más diferente nos resulta, más lo excluimos. Nuestra intolerancia con el extraño ¿no marca un límite en nuestra idea de comunidad? Gran parte de la explicación sobre el modo en que nos relacionamos con el otro depende de cómo explicamos el origen de nuestra vida social. Ay, por favor. Sé lo que quieras vos, déjame a mí acá. Perdí la cuenta. Y así vemos que en general, las teorías clásicas sobre la comunidad se basan en la exclusión definitiva del otro. ¿Estamos condenados siempre a dejar a alguien afuera? ¿Por qué necesitamos enemigos? ¿Qué es una comunidad?
tiene que ver con lo que tenemos en común o con lo que nos diferencia. ¿Qué nos une? O también, ¿qué nos separa? Venir acá, estar en contacto con la naturaleza, ¿eh? ¿A dónde vas ahora? No sé, me voy a caminar. No tengo ganas de discutir con vos. Bueno, está bien, sí, tenés razón. Anda. Conectate con la naturaleza, ¿sabes? Ya vas a volver. ¿Qué es primero a la hora de pensar el fundamento de todo orden social? ¿La comunidad o el individuo? En filosofía política se suele hablar de dos posturas respectivamente: el comunitarismo y el contractualismo. El comunitarismo con una raíz más bien antigua y el contractualismo que se instala con fuerza en la modernidad. A veces se tiene la impresión de que ambas posturas se polarizan y no terminan de encontrarle la vuelta a una cuestión mucho más profunda: la cuestión del otro. ¿No viste a mi novio? No. ¿Qué pasó? Pará, quédate tranquila, pará. Que seguramente salió, se habrá desorientado, es fácil acá desorientarse, ¿entendés? Entonces, si llega a tardar un poco más, lo salimos a buscar, no te preocupes, así tampoco. ¿Eh? El comunitarismo entiende a la comunidad como previa al individuo. ¡Esteban, mi amor! De alguna manera nacemos siempre en un marco social y por ello condicionados por un trasfondo que nos constituye. ¡Esteban! No es que no haya posibilidades de resignificar aquello de donde provenimos, pero provenimos, y esa marca es determinante.
hacen ustedes acá? Hey, Salimos a caminar y nos encontramos esto. ¡Esta es la mochila de Esteban! Aristóteles pensaba que la sociedad era como una gran familia expandida. Viendo. ¿Qué hicieron con mi novio? La idea de la comunidad como una estructura familiar es muy fuerte, ya que genera la sensación de una unidad a través del lazo sanguíneo. Según Aristóteles, la familia se agranda y se vuelve aldea. La aldea también se agranda y se vuelve comunidad. Las leyes deben ir adaptándose a los nuevos requerimientos, pero el espíritu es el mismo. Hay algo que es previo a cada uno de nosotros. Es tarde, nosotros no podemos estar acá. Es peligroso. No. Tenemos que volver. Te seguimos. La gran cuestión del comunitarismo es delimitar qué es aquello que nos une. Parecería que lo que nos liga no es un mero accidente circunstancial, sino algo esencialmente constitutivo de nuestra identidad. ¿Qué te pasa? ¿Qué hicieron con Esteban? Ninguno de nosotros existe desvinculado de su entorno. La mochila. ¿Dónde la encontraron, La mochila la encontramos tirada, ¿sabes? La comunidad en la que nacemos viene ya con ciertas tradiciones, leyes, valores. Caemos en un mundo que va condicionando nuestra primera identidad. ¿Te pusiste a pensar que capaz que tu novio quería estar un tiempo solo? ¿Te pusiste a pensar que capaz que tu novio quería estar un tiempo solo? ¿Un tiempo solo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Si lo comunitario nos condiciona, llevamos como una marca de origen que se manifiesta como exclusión del otro. En nombre de la propia comunidad, se niegan derechos y necesidades a otras comunidades, llegando al extremo incluso de considerarlas por fuera del canon de lo humano. Por otro lado, es cierto que hay afinidades, gustos y comodidades que se dan más bien entre algunos individuos y no entre otros. Pero la diferencia entre pensar la afinidad de este modo y el fundamentalismo comunitarista es abismal. Toda fundamentación metafísica de una comunidad deja sin efecto cualquier argumentación crítica. En nombre de un Dios, de una patria o de una tierra que se coloquen por encima de la voluntad general, se puede justificar cualquier cosa. LD 40, copiando. CQ.
La otra posición es el contractualismo, que invierte la fundamentación. Los contractualistas suponen que el hombre por naturaleza no es un ser social, sino un ser individual y aislado que ingresa en la sociedad por elección. La sociedad es una consecuencia, no es previa. Lo único que hay previo es el ser humano libre, individual y con el deseo de sobrevivir. Thomas Hobbes pensaba que los hombres por naturaleza somos como células individuales. Lo último en que se puede descomponer la humanidad es en cada ser humano fragmentado. De hecho, la misma palabra individuo significa indivisible. Si nacemos por naturaleza individuales, ¿por qué en algún momento decidimos vivir en sociedad? La respuesta es evidente: por conveniencia. Esteban, mi amor. Ay, ¿qué me pasó? Por favor, ayúdenme. Mi amor, mi amor, por favor. Don't touch him, don't touch him. Keep off. Keep off. ¿Está bien? Por favor, ¿puedes correrte? Por favor, te pido. Nacemos individuos libres, egoístas, racionales y con miedo a la muerte. Para prevenir de una guerra de todos contra todos, decidimos enajenar nuestra libertad y firmar un contrato de sujeción a la ley. Nace así el orden social. Don't touch him. Keep Basta, off. no lo toques, no lo toques. Please, keep off. Hay que aislarlo, por favor, te pido, tranquilízate. Aislarlo no, me lo tengo que llevar a la ciudad. Hey, I'm a doctor. Si el origen de la sociedad está en un contrato, lo contractual se replica en todas las instituciones. Todo es contrato. Las relaciones entre los individuos, pero también la amistad, la enseñanza, el matrimonio. El universalismo que se deriva del contractualismo supone siempre anteponer la igualdad individual ante la ley a cualquier condicionamiento comunitario previo. The subject is totally white, pale. This is fucking weird. Fuck! This stinks! I'll take blood samples. El problema es suponer que la idea misma de ser humano individual no sea ya una idea situada en una comunidad determinada. ¿No es el individualismo también un valor metafísico? ¿Un paradigma previo del que se parte? Y por otro lado, ¿se puede realmente pensarnos desvinculados de nuestro entorno? Pero se puede pensar la cuestión desde otra perspectiva. Todo lo que venimos presuponiendo hasta ahora parte de suponer que la idea de comunidad se deriva de lo común. ¿Qué dijo? Dijo que los signos vitales están bien, pero que puede tener una enfermedad contagiosa. Comunidad es aquello que compartimos, aquello que muchos yoes tienen en común. So we must keep him isolated. Si lo común es propiedad de cada uno de los individuos, caemos en una paradoja, ya que, como explica Roberto Espósito, lo común termina identificándose con su opuesto, lo propio. Aléjense, por favor, les pido, aléjense. ¿Tenemos en común lo que es propio de cada uno? ¿Y somos propietario cada uno de lo que tenemos en común? ¿Y si hay alguien afuera? ¿Qué hacemos? Nos preparamos para cuando vengan.
Sin embargo, en la etimología de la palabra latina communitas, encontramos el término munus, que nos lleva a las ideas tanto de deber como de don. El munus es el don que se da porque se debe dar y no se puede no dar, pero indica solo el don que se da y nunca el que se recibe. No implica estabilidad ni ganancia, solo sustracción, pérdida, cesión. El munus es la obligación que se ha contraído con el otro. Así podemos pensar a la comunidad no como algo en común, sino como el compartir una carga. Es el conjunto de personas a las que une no una propiedad, sino un deber, una deuda, un don a dar. Personas unidas no por un más, sino por un menos. Personas unidas por una falta. Compartimos el deber por el otro. Dale, dale, viejo. De este modo, todo nuestro imaginario sobre la comunidad se cae. La propuesta de Espósito es priorizar no a los idénticos a nosotros, sino a los diferentes. Son los modelos comunitarios más preocupados por la seguridad de los propios los que han generado los más grandes actos de violencia. Era necesario acostarlo en mi La cama. obsesión por la defensa del idéntico como un modo de asegurar cierta naturaleza pura no es más que el miedo que causa el saber que en el contacto con el otro nos vemos obligados a transformarnos a nosotros mismos. Habría que sacarlo, sáquenlo. No, no, te pido, por favor, por favor. No entendés. Ramón, Puede ser please. contagioso. Por favor. ¡Qué mal! ¿Qué pasa? ¡Sáquenlo! ¡Nadie con él! Estuvo mucho tiempo con él, lo pueden contagiar, es peligroso. Tal vez es hora de empezar a hurgar en nuestros orígenes híbridos, en nuestras mixturas constitutivas, para comprender que en este mundo no hay hombres puros. No se trata de dejar de amar lo que uno es, sino de no convertir este amor en odio por el otro. El orgullo de la comunidad se vuelve excluyente cuando se utilizan los criterios de identidad como maneras de estigmatizar al diferente. ¡Hay que sacarlo, sáquenlo! ¡Puede ser peligroso! ¡Alejate de ella! ¡Que se quede ahí! Ramón. No, please, 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 quiet. ¡Quédate! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se fue! ¡Quédate! ¡Ahí! ¡Hay que cerrar todo! ¡Que nadie se mueva! She's not good. La importancia del otro es que el otro irrumpe con su alteridad radical y nos abre. Pero se puede rechazar el munus y así el inmune es el que cree estar exento de esta carga con el otro. ¿Quién es el inmune? El protegido, el puro, el seguro. Aquel que se aferra a lo propio por sobre todas las cosas y se amuralla para apuntalar su propia comunidad inmunizada de los de afuera.
¿No se vuelve la categoría de inmunización la clave explicativa de toda filosofía política moderna? ¿Qué carajo sos? Dice que está en una misión especial y que anda buscando a alguien. Todos tenemos una tendencia a la inmunización que se manifiesta tanto en lo biológico como en lo jurídico e incluso en lo tecnológico. Pero la cuestión es no radicalizarla, porque si se piensa que todo lo extraño viene a destruirnos, la acción inmunitaria se nos vuelve una obsesión por las políticas de seguridad. Pero la seguridad así entendida no es para todos. Es seguridad para algunos, para los que están adentro, y es exclusión para los que se quedan afuera. Pero ¿dónde colocar el límite? ¿Qué nos hace extraños? ¿Un color de piel? ¿Un crédito bancario? ¿Una religión? ¿Un olor? ¿Un aspecto? ¿Qué es una medida de inmunización? ¿No es inocularse una dosis de la misma enfermedad contra la que se está combatiendo? ¿No se produce más muerte si para combatir la muerte se mata a los que matan? ¿Tiene sentido legitimar la muerte para salvar la vida? ¿No nos estamos matando? Pero entonces, ¿qué comunidad queremos? ¿Cómo es la comunidad que viene? Agamben nos habla de la figura del cualquiera. Una comunidad abierta para cualquiera significa que no se pone en juego lo propio para ser parte. Cualquiera es parte. Espósito nos recuerda que la idea de hospitalidad se entrecruza en su origen con la idea de hostilidad. Ser hospitalario solo tiene sentido con el hostil, si no la hospitalidad se vuelve innecesaria. Pero ¿quién es el hostil? ¿Hasta cuándo seguiremos construyendo enemigos externos e internos para justificar nuestras políticas de seguridad y de defensa? ¿Cuántos enemigos han pasado por Occidente? El comunista, el negro, el homosexual, el judío, el árabe, el primitivo, el loco, el indígena, el hereje, el bárbaro, el otro. Algún día nos encerraremos tanto en nuestras murallas que nunca más podremos salir de nuestras casas. Bien. ¿Están por ahí, chiquillos? ¿Estarán por ahí? Se echó casi toda casi toda la clase, profe. ¿Cómo? Se echó casi toda la clase. ¿Cómo echar? No entiendo. Que se gastó toda la clase, más o menos. Ah. Pero ¿Ustedes me vieron un video? Pues? Estaba bueno. No, pero valió la pena, estaba bueno. Sí, estaba bueno. A ver, vamos a tomar estos videos también. Bueno, nos quedan 6 minutos. Pero más o menos hablar. Chiquillos, si se dan cuenta, yo acá marqué algunas preguntas en la pizarra. ¿Por qué? Porque
yo lo que quiero es que ustedes también aprendan algo del ejercicio filosófico. ¿Y qué quiere decir esto? Que empezamos a preguntarnos y nos preguntamos finalmente por la idea del origen, por ejemplo, y el fundamento del orden social, por ejemplo, en este tipo de reflexión. Si ustedes se dan cuenta, nosotros en clase hacemos lo mismo. Nos preguntamos por el fundamento de las cosas. Las preguntas que veníamos anteriormente eran sobre el conocimiento, y ahora vamos a implicar ese conocimiento a la vida social. Eso es lo que vamos a hacer. Si ustedes se dan cuenta, lo vuelvo a repetir. Entonces, la actividad filosófica se pregunta sobre las cosas. Acá, quiénes somos, quiénes son los otros, por ejemplo, en el tema de la comunidad, y después va a implicar los fundamentos que están aquí y su problemática. ¿Bien? Si ustedes se dan cuenta, la cuestión no es tan fácil de hacer comunidad. Por un lado tenemos el contrato social en el contractualismo, por otro lado tenemos el comunitarismo, que son posiciones muy antiguas, y ahora esta nueva que te indica de, bueno, tenemos que hacer una sociedad no para los comunes, sino que para los otros, para aquellos que no están incluidos en la comunidad. ¿Qué les Profe, parece disculpe. esa idea? ¿Mm? ¿Sí? Entonces se podría decir que gracias ¿cómo se dice? Al enemigo tenemos comunidad, ¿o no? Mira, en una posición comunitarista sí. Claro, porque por ejemplo, para tú determinar quiénes somos en comunidad, ¿ya? Tú excluyes a los demás. Por ejemplo, la comunidad misma, suponte el colegio. El colegio tiene su identidad, tiene sus ritos y tiene, por ejemplo, su uniformidad, pero excluye a los otros, si tú te das cuenta. Se queda solamente en la comunidad. Así pasa con los chilenos, por ejemplo, así pasa con los europeos, así pasa con toda una serie de comunidades que nosotros podemos identificar. Y está bien, hay un origen detrás sobre eso. Pero ¿qué pasa cuando el otro irrumpe? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, nosotros como los chilenos cuando irrumpe, por ejemplo, la cultura mapuche? ¿Qué pasa con eso? ¿Mm? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar ahora como país, por ejemplo? Y sobre todo ahora con esta cuestión del coronavirus, se dieron cuenta que, bueno, este video es más antiguo, pero la cuestión sobre la construcción de la sociedad que viene, fíjense en esa idea central, en una comunidad que pueda priorizar sobre el otro, priorizar sobre el excluido, por ejemplo. Y esas discusiones tienen que estar, por ejemplo, en la discusión de constitución. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos visualizar eso? A través de la filosofía. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Ahí está. Ahí está el pensamiento filosófico dando vuelta, porque finalmente nosotros, ¿qué tendemos a pensar? Tendemos a pensar comunitariamente o contractualmente, ¿ya? Lo común, las cosas que tenemos en común, pero excluimos al resto, o en cuanto al contrato que tiene que ver que todos nosotros somos esencialmente individualistas, pero estamos llamados a ser otra comunidad. Estas dos formas de comunidad, el contractualismo y el comunitarismo, ya fueron ensayadas. Ahora, en el siglo XXI, tienen que haber otro tipo de comunidades y otro tipo de conceptos. Por eso les pongo este video. ¿Por qué? Porque tiene los conceptos claves para lo que viene ahora. Lo que vamos a hacer entonces es pensar la comunidad y pensarla desde la moral y la ética. ¿Ya? Tenemos que deconstruir, acá se los puse, la realidad y el modo en cómo nos vinculamos. Eso es muy importante. ¿Ya? Acá tenemos las posiciones, que creo que no lo voy a alcanzar a explicar, pero si ustedes se dan cuenta, es en el realismo racionalista donde nosotros encontramos la capacidad abstracta para pensar la comunidad. La comunidad no solamente es un contrato, como les dirá un idealista empírico, ¿ya? O se basa en comunidades excluyentes, sino que tiene que ver con una cuestión trascendente. Tiene que ver, nosotros tenemos que pensar la comunidad en tanto a que vamos a construir una comunidad para que los otros puedan estar incluidos. ¿Mm? ¿Se entiende este punto, chiquillos? Hay una propuesta de comunidad que está en base a este video y a esta proposición. Recuerden eso, vamos a empezar a pensar la comunidad. ¿Mm? ¿Qué les parece a ustedes el individuo, por ejemplo? ¿Es totalmente individual? Con esta pregunta vamos a cerrar. ¿Somos totalmente individualistas? ¿Sí? No podemos ser totalmente individualistas. ¿Por qué? La otra vez me corrigió a mí, pues, cuando le dije que podíamos vivir sin
ser otros seres humanos porque somos seres que cuando chicos requerimos que otro ser humano nos vele Pero por nosotros. Yo no lo corrijo, Navea, yo lo invito a pensar. Es muy fuerte eso para mí. Pero claro, me acuerdo de esa parte, desde el nombre nosotros necesitamos al otro, ¿ya? Pero también necesitamos no solamente a los otros que se vinculen con nosotros en cuanto a identidad, sino que necesitamos a los otros que son totalmente ajenos. Y para ello se dirige la sociedad o las nuevas leyes, por ejemplo. Chiquillos, nos queda 1 minuto. De esto vamos a seguir conversando en la próxima clase. Por favor, vean el video de nuevo y denle vuelta a estos conceptos que después vamos a hacer un mapa mental sobre aquello para que quede más claro. ¿Bien? Nos despedimos entonces. Chao, profe. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, piensen Chao, en lo profe, que viene. gracias. Piensen en lo que viene. Piensen en el futuro. Chao, profe, cuídese. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao.